Esta mañana vamos a estar dando continuidad a la serie Segunda de Corintios. Imagina que una persona recibió una Biblia como regalo. Pudo haber sido una versión extraordinaria que usted estuviese esperando que le regalaran. Puede haber sido una Biblia con una portada también extraordinaria como usted quisiera. Pero a la vez que recibe ese ejemplar hermoso y esa gran versión, esa persona la pone a un lado y allí la deja como un adorno. Pasan los días, los meses, y aunque cada vez que la ve sabe que es un libro valioso, esa persona, digamos que nunca la abrió, ni para leerla, nunca meditó en ella, nunca dejó que transformara su vida. Técnicamente se había recibido un regalo a esa persona, pero en la práctica lo recibió en vano, porque nunca lo usó, nunca lo aprovechó. Ese regalo y toda su riqueza que contiene quedaron en un vacío. Ese regalo fue recibido en vano. ¿Qué pensaría la persona que otorgó ese regalo? Pero peor aún, ¿qué perdió la persona al no aprovechar ese regalo? La gracia de Dios, hermanos, es un regalo inmerecido, incomparable y de valor incalculable. Un regalo comprado con la sangre de Cristo. Pero recibirla y no vivirla, recibirla y no responder con fe y obediencia, es despreciarla, es dejarla a un lado. En 2 de Corintios 6, 1 al 13, el apóstol Pablo confrontó a la iglesia en Corinto y hoy a nosotros con esta misma idea. Él escribe a una iglesia que ha recibido la gracia de Dios, pero sus vidas no estaban demostrando que realmente valoraban lo que habían recibido. Por sus prácticas pecaminosas, haberse influenciado por falsos maestros y también por el ataque hacia su persona y su ministerio. Lo que hemos visto en esta carta por los pasados 5 capítulos es a un Pablo desbordado en amor por sus amados corintios. Esta es una de las cartas más personales del apóstol. Y Pablo al inicio de la carta abrió su corazón y habló con una limpia conciencia en santidad, sinceridad, a pesar del ataque a su integridad. El ataque tanto personal como ministerial. Hoy Pablo continúa su defensa ministerial y personal, pero en esta ocasión no solo él abre su corazón, lo abre de par en par. Así como esa Biblia quedó sobre la mesa sin abrirse, también la gracia de Dios pudiera no ser valorada. Y es precisamente esa preocupación la que mueve a Pablo en 2 de Corintios, en este capítulo 6, versículos 1 al 13, a exhortar a los que estaban en Corinto y a los que están hoy aquí en IBCD a no recibir en vano la gracia de Dios. Por eso el título de mi sermón esta mañana es: no recibas en vano la gracia de Dios. Por favor, abran sus Biblias y busquen 2 de Corintios capítulo 6 para hacer lectura del texto, orar y poder comenzar a exponerlo. ¿Están ahí? Amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Dice Pablo: y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios,
por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Amén. Oremos. Padre, cuánta riqueza en tu palabra. Padre amado, que en esta mañana nosotros no despreciemos la riqueza de tu palabra. Que no despreciemos tu gracia. Señor, abre nuestros oídos, pero también danos un corazón sensible a tu palabra. De manera que no mi mensaje, Señor, en esta mañana, sino tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, nos confronte, nosotros podamos responder en arrepentimiento. Para los creyentes, para la edificación, y para los no creyentes, necesitados de tu gracia, que respondan para salvación. Ayuda a este siervo inútil, Señor, el cual tiene el privilegio y la responsabilidad de compartir en esta mañana tu glorioso mensaje, a pesar de que soy un siervo inútil, un vaso de barro en tus manos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver, número 1, el llamado urgente a no recibir en vano la gracia de Dios, versículos 1 al 2. El verdadero ministerio como siervos de su gracia, desde los del versículo 3 al versículo 10. Y por último, la exhortación conforme a la gracia, versículos 11 al 13. 3 puntos. Y el argumento que yo quiero presentar en esta mañana es el siguiente. El creyente como recipiente de la gracia de Dios y reconciliado con Él, debe responder con urgencia, viviendo coherentemente con el mensaje de la reconciliación, reflejando un carácter transformado, un ministerio fiel, el amor fraternal y la proclamación continua de la reconciliación. El creyente como recipiente de la gracia de Dios y reconciliado con Él, debe responder con urgencia, viviendo coherentemente con el mensaje de la reconciliación, reflejando un carácter transformado, un ministerio fiel, el amor fraternal y la proclamación continua de la reconciliación. Veamos el primer punto. Pablo hace una defensa en cuanto a su ministerio en esta porción, en cuanto a su ministerio y persona, pero antes él hace ese llamado urgente a no recibir en vano la gracia. Y es que vemos que al final del capítulo 5, Pablo les había dejado saber la grandiosa obra que Dios hizo por medio de Cristo. Lo que Dios hizo es de mucho valor. Dios tomó a su Hijo, quien no conoció pecado, y lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso lo vimos en versículo 21, capítulo anterior. Eso significa que Dios no solo imputó nuestro pecado a Cristo, también nos imputó la justicia perfecta de Cristo a nosotros. Todo esto solo por medio de la fe en Cristo. Y eso es gracia. Recibimos un regalo que no merecemos. Algo que debiéramos valorar. Y Pablo se ha visto en la necesidad de apelar el corazón de los corintios. Él les está dejando saber
que uno que ha sido reconciliado con Dios debe vivir en conformidad con esa reconciliación. Y Pablo les dice, pero ustedes no están viviendo así. Ustedes están despreciando lo recibido. Su manera de pensar, sus palabras, sus acciones, no parecen de uno que ha sido reconciliado con Dios. Por tanto, la exhortación como embajadores que hace Pablo, embajador es uno que se le ha delegado autoridad, un representante, un mensajero en nombre de Cristo. La exhortación fue, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Y Pablo les dice, como embajadores Dios mismo nos ha encomendado a nosotros a pasar a otros ese mensaje de reconciliación. Esto es la gran comisión. Pero no solamente somos embajadores, también somos colaboradores con Dios. Y lo que vemos en la parte alta del versículo 1, él dice, y como colaboradores con Él. Y un colaborador es una persona que siempre está dispuesta a trabajar con otros para un fin en común de manera desinteresada. Eso es un colaborador. Trabaja en un fin en común con otros. Y de esta manera es que Pablo se describe junto a los que estaban con él. Y esta es la manera en que todo siervo del Señor debe trabajar para la obra de Dios. En el cumplimiento de la gran comisión podemos vernos como colaboradores con Dios, evangelizando, plantando iglesias, mentoreando, discipulando, orando unos con otros. No trabajamos para nosotros, amados, trabajamos para Dios en unión con Cristo y en unión con nuestros hermanos. Como también de otras maneras podemos ver en este sentido el colaborar con Dios. Como el pasado viernes el grupo de hombres estuvo aquí y trabajamos con un fin en común. Y eso es servicio en común. Y no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Señor. De manera que hoy pueden estar disfrutando, las rejillas de los aires fueron limpiadas para que nadie se enferme, hasta donde nosotros tenemos control, ¿verdad? Pero también estuvimos limpiando, poniendo todo esto en orden. Los hermanos que estuvieron aquí, les estoy completamente agradecidos. Una extraordinaria labor, sin gravosidad, hasta la hora que no tuviéramos que estar aquí. Algunos se fueron antes, que también estoy agradecidos, tienen compromisos. No hacemos nada gravoso, hermanos, hacemos todo en una comunión. Y veces de Kids también trabajamos allí, áreas donde ahora nuestros niños no están inseguros, habían unas puertas que estaban a punto de caerse. El colegio nos compró lo necesario para reemplazar. Y nosotros, para el Señor, para el colegio, para otros, para nuestra iglesia, trabajamos y las pusimos de una manera segura. Entonces, también dice Pablo, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Quiero compartir como dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. No recibamos la gracia de Dios en vano. Mensaje de reconciliación conlleva también exhortación a que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no darle importancia. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve recibir en vano la gracia de Dios? Vano es vacío, es hacer a un lado, es no dejar que el don de la gracia produzca fruto en nuestras vidas. Esa falta de gratitud por el precio de que Jesucristo pagó en la cruz por nuestra salvación, esa falta de gratitud por lo que Él hizo, ese es tomar en vano la gracia de Dios. Es también no tener interés en llevar el evangelio a los perdidos, es continuar con una vida pagana, es no poner los dones que el Señor me dio a su servicio y al servicio de otros. Pero ¿cómo se ve no recibirla en vano?
O sea, ¿cómo se ve? Apreciarla. Hermanos, haber sido reconciliados con Dios conlleva la responsabilidad de no seguir viviendo como antes. Es trabajar en la mortificación del pecado. Como creyentes debemos evaluarnos una y otra vez, si hay algún pecado en nosotros que ya no nos duele. Y porque no nos duele, ya nos hemos acostumbrado a ese pecado. Ya es parte de nosotros. Eso es. Si nos hemos acostumbrado a ese pecado, es tomar la gracia de Dios en vano. Pero si trabajamos y nos evaluamos y nos arrepentimos y buscamos continuar creciendo en santificación, entonces no tomar la gracia de Dios en vano. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como creyentes, Dios nos ha dado medios de gracia también para nuestra santificación. De esa manera apreciamos la gracia. Hacemos a través de las oraciones, estudios de la palabra, vida en comunidad de la iglesia, a través de la confesión, rendición de cuentas, reconciliación entre hermanos. ¿Cómo oraba el pastor Héctor? Y otras más. La rendición de cuentas es donde muchas veces hay problemas, porque no estamos dispuestos a hablar cuando algo nos molesta. Y no estamos dispuestos a que nos confronten, pero tampoco a nosotros confrontar. Y entonces, por esa situación, también nos dejamos de congregar. Y esto no es un invento de los pastores. La rendición de cuentas no es un invento de los pastores. No, eso es lo que dice Dios en su palabra. Si usted tiene problema con la rendición de cuentas, no pelee con los pastores, usted está peleando con Dios. La pregunta es, ¿acaso eso glorifica a Dios? Amados, pero también apreciar esa gracia es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Como dije, la proclamación del Evangelio, que tengamos esa inquietud por llegar a otros con el Evangelio, pero también en querer servir. La pregunta es si se nos hace gravoso el tener que separar tiempo para ir a predicar el Evangelio. Eso que recibimos, que llegó a nosotros, su gracia llegó a nosotros, y Dios utilizó también instrumentos de gracia para que esa gracia llegara a nosotros. Asimismo estamos haciendo en reciprocidad. Casi siempre queremos ser nutridos con la palabra, pero no hay disposición para dar de mi tiempo. No hay disposición, solamente es un egoísmo. Dame palabra, pero no me pidas tiempo para servir. Se me hace gravoso. Los corintios estaban siendo seducidos por los falsos apóstoles, quienes desafiaban la autoridad y la integridad del apóstol Pablo y su ministerio. Ellos estaban siendo influenciados en ambiciones egoístas en lugar de la causa de Cristo. Estaban siendo engañados por un falso evangelio de obras. Y Pablo, como un siervo que colabora con Dios, no iba a dejar a los corintios a merced de los falsos apóstoles y espera una respuesta favorable de sus amados corintios. Recordemos que al principio Pablo mencionó que un buen número de los creyentes en Corintio estaban molestos con Pablo, pero él ya les había escrito sobre esa situación, había enviado a Tito, pero cuando Tito regresó vino con diferentes noticias, entre ellas que muchos seguían molestos con Pablo y estaban atacando su integridad y la integridad de su ministerio y autoridad. Dado que ellos seguían sin reconciliarse con él, ellos están despreciando la gracia que han recibido. Amados, como embajadores de Cristo, somos comisionados a buscar la reconciliación de todos los seres humanos y a vivir siempre en un ambiente de reconciliación, los unos con los otros, en la comunidad de la fe. Y Pablo tiene esa preocupación de como si se hubiera perdido el tiempo después de haber invertido tanto tiempo
en la proclamación del Evangelio en la iglesia de Corinto. Y esto no es que descansamos en nuestra labor para ver frutos, pero en el caso de un creyente uno se invierte y se supone que vaya notándose el crecimiento, esa madurez espiritual, pero también en la parte física, porque ambas van de la mano. Pero cuando uno ve que ese creyente sale de momento con unas convicciones distintas, o comienza a querer regresar atrás a otras religiones, o a su vieja manera de vivir, eso le duele a uno como líder. Le duele a uno como hermano. Ahora Pablo no solamente le hace un recordatorio a los creyentes en Corinto, también hace un llamado a los no creyentes que tal vez estuvieran entre ellos, citando a Isaías 49:8, versículo 2. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Pablo está citando a Isaías. Y él dice: Corintios, en el tiempo propicio, en el tiempo favorable, la gracia de Dios te alcanzó y en ese día te salvó. Ese tiempo ha sido inaugurado con la venida de Cristo y su obra redentora en la cruz. Y es por medio de Jesucristo, aquel que vivió la vida perfecta que ni usted ni yo podíamos cumplir. Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero al tercer día resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre, y desde allí Él intercede por su iglesia. Y es solamente, amados, por medio de la fe en Jesucristo que Dios ofrece esa salvación. Y ese día, amados, Bautista, Ciudad de Dios, ese día es hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el día de reconciliación. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Esa cita de Isaías, tiempo pasado, mirando al futuro, es progresiva porque aún el tiempo no se ha cerrado. Pablo hace un gran énfasis en el tiempo y día citando a Isaías. Amada Iglesia Bautista, Ciudad de Dios, no desprecies el tiempo. Ese tiempo que Dios ha abierto para arrepentirte de tus pecados y obtener salvación, no lo desprecies. Aún es el tiempo. Y ese día es hoy. Juan 9:4 dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es cuando termina un tiempo. Ya no hay más nada que hacer. El tiempo se cerró. Que ese día no nos coja, amado. Ese tiempo para el ser humano se cierra si muere, sin antes responder para salvación, o cuando Cristo regrese por su iglesia. R.C. Sproul dice: cuando Dios ofrece la liberación, o sea, la salvación, es sabio responder de inmediato antes que la oferta sea retirada. Pablo dijo: Corintios, IBCD, este es el día de reconciliación, no desprecies la gracia de Dios. Y luego Pablo, de haber hecho como un paréntesis con esta urgente exhortación del llamado a la reconciliación con Dios y vivir una vida coherente que aprecie la gracia de Dios, ahora en esa misma línea él se ocupa en presentar su defensa de que la vida del creyente se debe reflejar en su ministerio. El ministerio cristiano, amados, valora la gracia y es coherente con el mensaje de reconciliación. Cuando no somos piedra de tropiezo y cuidamos que ese ministerio, esa gracia no sea desacreditada. Veamos cómo luce. Versículos 3 al 10, el verdadero ministerio como siervos de su gracia. Él dice: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado,
pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Él comienza no y luego dice en nada, y esto es una doble cláusula para dar una gran importancia de que Pablo da en cuenta en cuanto a la integridad en el ministerio, una importancia hacia la integridad en el ministerio. Y es que tanto la integridad del líder como del creyente, como de su ministerio, tiene que ir a la par. No podemos ser un buen líder y luego ser flojos en el ministerio. El ministerio no puede ser un gran ministerio y entonces en cuanto al liderazgo, ser un liderazgo débil. Ambos van de la par. Y Pablo está presentando una defensa ante las falsas acusaciones de los falsos apóstoles. Acusaciones erradas que habían llegado a sus hermanos corintios. Y Pablo les dice, nosotros no hemos sido tropiezo de nadie en nada. Nuestra conciencia está limpia, está diciendo Pablo. Y nos hemos conducido en santidad y en sinceridad, como mencionó en el capítulo 1. La pregunta es, amados, si nos estamos conduciendo en la sabiduría de Dios, en integridad, de manera que nadie pueda decir nada en contra de nosotros ni del ministerio. Así están nuestras vidas, que nada ni nadie pueda decir algo en contra de nosotros ni del ministerio. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hermano débil en un área? ¿Estamos siendo empáticos o somos apáticos en cuanto a su debilidad? Pablo está diciendo, hemos dicho antes que nosotros no necesitamos recomendarnos a nosotros mismos. Y él lo había dicho anteriormente, en los capítulos anteriores. No nos recomendamos a nosotros mismos como lo hacen aquellos en su elocuencia y en su filosofía, pero creo que es necesario, ante tanta jactancia de apariencia, presentarles ahora cómo luce el verdadero ministerio de la gracia versus el ministerio de los falsos apóstoles. Pablo no presenta ahora un currículum vitae de toda la academia, y no estoy diciendo que la academia sea mala, pero esto no se trata de academias, hermanos. Lo que nos presenta ahora es una lista de dificultades que son auténticas y son una realidad del verdadero ministerio de la reconciliación. Y esas dificultades y aflicciones van unidas a las demostraciones de integridad, de perseverancia y amor por los demás. Del 4, la parte baja, al 8, la parte alta, está la lista de los sufrimientos durante el ministerio. Y él comienza diciendo que eso es en mucha perseverancia. Y la perseverancia, amados, requiere paciencia, y esto es una cualidad esencial para todo líder en el ministerio, como también para todo creyente. Y esto es la fe constante en medio de las pruebas. Si no, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las opresiones, en medio de los ataques, esos ataques que no es que te cortaron un poquito en el dedo, es que te acribillan por la espalda. Si no hay perseverancia, si no hay fe, si no hay paciencia, el líder abandonará el barco. Mira, tú sabes qué, yo mejor arranco. Allá ustedes. El verdadero maestro se mantiene en su posición porque se sostiene en dependencia de Dios y su llamado. Pero también se para y se mantiene de frente, perseverante como un buen pastor, protegiendo a sus ovejas. Así sea que él muera, pero dio su vida por sus ovejas. Esa es la diferencia entre el liderazgo del Evangelio de la Reconciliación versus los falsos apóstoles. Que lo que tienen en mente es ellos mismos y enriquecerse del ministerio. Y luego Pablo entonces nos da una lista de pruebas exteriores. Él dice en aflicciones, en privaciones, en angustias.
Y ahí podemos ver en el libro de los Hechos, es el mejor libro que nos da ese detalle de las aflicciones, de las angustias, de las privaciones que tuvo el apóstol Pablo. Hechos 14, 22, 20, 23, sostiene que Pablo experimentaba tribulaciones. 2 Corintios 1, 8, Pablo menciona que tuvieron una gran aflicción en Asia, a punto de salir sin vida. Él pasó muchas necesidades, como frío en la cárcel. En Damasco lo perseguían y tuvieron que sacarlo por una ventana. Y él dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Se mantiene firme, dependiente de la gracia recibida en su Señor. También dice que esas pruebas exteriores fue en azotes, en cárceles, en tumultos, como nos dice el versículo 5. Y Hechos 22, 24 nos menciona que él fue sometido a azotes. Hechos 16, 23 al 24 dice que fue encarcelado y azotado. Hechos 13, 50, 14, 5, 19, 16, 22, Pablo en medio de tumultos. Pero también Pablo habla en trabajos, en desvelos, en ayuno. 1 Tesalonicenses 2:9, 2 Tesalonicenses 3:8 describe trabajando Pablo de día y de noche para no ser carga a nadie. Sin embargo, los corintios lo estaban acusando de que él había hecho mal uso de las ofrendas para su beneficio personal. 2 Corintios 11, 28 al 29, su preocupación por las iglesias era una presión cotidiana. 2 Corintios 11, 27, la parte baja habla de hambre y sed con frecuencia, sin comida, en cárceles, en largos viajes y debido a la persecución. En el capítulo 11 de esta carta, amados, me gustaría que vayan ahí. Se nos da un buen cuadro que nos permite ver estas pruebas exteriores a las que hacen referencia. Estas que está hablando el apóstol Pablo. 2 Corintios 11. Acompáñenme al versículo 23. Pablo haciendo esta diferencia entre los falsos maestros, falsos apóstoles y el verdadero apóstol. Dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Matemáticas, 5 por 39. 194 por ahí. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. El apóstol Pablo, aquel al que el Señor le encomendó a llegar con el evangelio hacia los gentiles, a nosotros. ¿Quién está dispuesto a soportar lo que soportó el apóstol Pablo? No sé si estás dispuesto a alzar la mano. Es para que la alces, para que reflexiones. Amados, el ministerio no es fácil. El púlpito es solo un cuadro. Es solo un cuadro del ministerio.
Pero toda la pintura y el trabajo que representa ese cuadro muchas veces no es visible a la iglesia. Hay trabajo, hay sufrimiento, hay horas de desvelo, se pasa hambre. Cuando hay un completo día de consejerías, yo di testimonio de eso con el pastor Félix. Cuando veo su calendario, un día completo de consejerías. Pero si yo veo solamente el calendario con sus consejerías, yo no estoy viendo toda la pintura. Tiene sus situaciones personales, tiene su esposa, tiene sus hijas, tiene cosas adicionales. El ministerio no es fácil, hermanos, pero requiere integridad para mantenernos firmes, de manera que nada ni nadie nos pueda tener algo contra nosotros. Y estar dispuesto al ministerio, no para nosotros, sino para el Señor. Luego el apóstol pasa del versículo 6 al 7 con dos cualidades, dones y cualidades personales. Él dice: en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo. Ahí bien, de Él vienen los frutos. Con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por almas de justicia para la derecha y para la izquierda. Porque la palabra es como una espada de dos filos. Pero es dependiente del Señor y la obra que el Espíritu Santo haga en el ministerio. Un verdadero líder, un verdadero creyente es conocido por la pureza en sus palabras, en su conducta, en sus motivaciones, que son a la vez reflejadas en un amor profundo y genuino por el rebaño que el Señor ha puesto en sus manos. Pero también esto es con los no creyentes, de manera que podamos llegar a ello con la esperanza que algún día el Señor los salve. Y aquí estamos viendo dones y frutos dados por el Espíritu Santo, que se hacen manifiestos de manera visible en la obra del ministerio y en la vida diaria del creyente. Y luego Pablo pasa a presentar una serie de paradojas para representar la respuesta de aquellos que lo apoyaban en el ministerio, como aquellos también que lo rechazaban. Y esto es también un contraste entre la manera en cómo el mundo podía ver el ministerio de reconciliación, pero también como Pablo lo veía con los ojos en la eternidad, o sea, con los lentes de Dios. Una serie de paradojas del versículo 8 al 10. Pablo habla en deshonra y en deshonra, en mala fama y en buena fama. Como impostores, así nos tienen como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero somos bien conocidos. El Señor nos conoce. Somos tratados como moribundos, nos tienen como moribundos, pero vivimos. Como castigados, pero no condenados. No condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, así nos tienen como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Qué gran contraste, somos pobres, pero compartimos de nuestra riqueza. Como no teniendo nada, aunque lo poseemos todo. Mis amados corintios y ciudad de Dios, algunos de ustedes están diciendo que nosotros andamos en la carne. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. No estoy diciendo que ustedes lo están diciendo, ¿está bien? Pero es todo lo contrario. Pablo dice: hemos dejado nuestro pellejo por ustedes y por causa del Evangelio. Y Corintios, es el verdadero ministerio, así luce el verdadero ministerio. Esto es lo que han pasado mis colaboradores y esto es lo que yo he pasado, Corintios. En cambio, ustedes con sus acciones, con sus palabras, están intentando minar mi integridad y la del ministerio. Pero el verdadero ministerio de la reconciliación es una reconciliación de la cual somos embajadores. Y yo los exhorto
a la reconciliación. Ustedes están siendo engañados, corintios, por falsos apóstoles, por obreros fraudulentos que se disfrazan como servidores de justicia, así como Satanás se viste de ángel de luz. Nosotros, en cambio, amados corintios, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hemos tomado ni un solo centavo para nuestra persona. Todo ha sido para la causa del Evangelio, para llevarlo a otras iglesias, de manera que nadie tenga menos que otro, sino que todos estemos en un bien común y todos podamos continuar con la obra del Evangelio. Pablo amaba profundamente a esta iglesia. Él escribe: ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Ustedes están en nuestro corazón, iglesia. Pablo se lo dijo a los corintios y yo se lo digo a ustedes hoy, incluyendo con los pastores. Ustedes están en nuestro corazón, para morir juntos y para vivir juntos. Amados hermanos, en el ministerio no se puede caminar solo. En medio de toda la diversidad de dones, generaciones y edades que tenemos aquí, en medio de las diferencias y heridas que nos podemos causar unos a otros, ¿sí? Nos causamos heridas porque somos pecadores en proceso de santificación. El que piensa que ha llegado, yo le exhorto a que vuelva a evaluar su corazón. Hermanos, necesitamos ver el ministerio no con nuestros lentes, no con estos lentes, no con nuestros ojos, con los lentes de Dios. Aquí están los lentes de Dios. Pero si no abrimos la Biblia, estaremos viendo las cosas con nuestros lentes. Estaremos viendo cuando un hermano me causa tristeza, me causa angustia. Cuando un hermano me hirió, lo estaré procesando con los lentes del mundo y no con los lentes de Dios. Por eso se nos hace duro reconciliarnos unos con otros. Pero déjenme ponerme mis lentes porque si no, no veo. Como dice el pastor Félix, hoy lo he citado varias veces. We ride together, we die together. Amén. Hermanos, con una cosmovisión bíblica del amor por su amada iglesia, ahora Pablo hace una exhortación conforme a la gracia. Versículos 11 al 13. Él dice, mira allá. Versículos 11 al 13. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Amados, nuevamente Pablo les ha hablado con toda sinceridad a los corintios. Y esta debe ser la cualidad de un verdadero ministro del Evangelio. Aunque las palabras sean duras, pero en amor, en compasión, con el fin de reconciliación, esas palabras son duras, son mucho mejor que palabras suaves y fraudulentas. El corazón del apóstol está abierto de par en par. Eso da un sentido de honestidad y sinceridad. Pero también da una gran disposición para perdonar las ofensas, extender gracia y amor. Él le pide a ellos que respondan de la misma manera que Él ha hecho. De manera que su relación sea reconciliada y hay una paz mutua, así como la hace un padre hacia sus hijos. Por eso Él le dijo, les hablo como a niños.
Entonces, algunas aplicaciones adicionales para nosotros. Amados, abramos nuestro corazón de par en par con nuestros hermanos en un amor que busque la reconciliación, de manera que no tengamos en vano la gracia de Dios. Abramos nuestro corazón de par en par con nuestros hermanos. Pero también la gracia no promete una vida fácil, pero sí una vida fructífera. No en el ahora, sino en la eternidad. Porque lo de la ahora no nos llevamos nada. Entonces, una vida fructífera que glorifica a Dios en medio del sufrimiento. Pero te pregunto, ¿tus dificultades muestran que dependes de la gracia de Dios o de tus fuerzas? ¿Cómo vas a llevar el sufrimiento en el ministerio? ¿En tus fuerzas o en dependencia de Dios? ¿Hay resentimiento? ¿Hay frialdad? ¿Hay falta de compromiso en tu servicio y relación con la iglesia? Déjeme preguntar eso nuevamente. ¿Hay resentimiento? ¿Hay frialdad o falta de compromiso en tu servicio y la relación con la iglesia? Pero me gustaría también ahora añadir una hacia los líderes. Esa no la tenía, esa vino del proceso del mensaje. ¿Estás liderando con una mente de reconciliación? ¿Estás liderando con una mente bíblica de reconciliación? Pero me voy a incluir, estamos liderando con una mentalidad bíblica de reconciliación. Para ti creyente, no creyente que estás hoy con nosotros, estamos alegres y gozosos de que estés aquí con nosotros. Así como escuchaste que Pablo exhortó a los corintios a reconciliarse con Dios, porque hoy es el día de salvación, la misma exhortación está haciendo Dios hoy para ti, no creyente. Hoy es el día de salvación. Y no me gustaría que tomaras la palabra de Dios como algo vacío. Esto es de gran peso y es de mucho valor. Recuerda, Dios ha establecido un tiempo límite para el arrepentimiento. Y recuerda también que más allá de la muerte no hay oportunidad de salvación. Y con eso tenemos un problema, que ninguno de nosotros sabe cuándo es nuestro día de abandonar esta escena terrenal. Ese día es desconocido a nosotros. Ni aun los médicos son certeros con eso. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Cierro con lo siguiente. Hermanos, la gracia de Dios no puede quedar como un libro cerrado sobre la mesa. Fue dada para recibirla, para vivirse y para transformar. Pablo suplicaba a los corintios, no reciban en vano la gracia de Dios. Y hoy ese mismo ruego resuena en nosotros. Dios en su amor ya nos entregó el regalo más grande, a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí el Hijo de Dios abrió sus brazos de par en par, para que respondieran en reciprocidad. Es el amor de Dios desplegado como un padre hacia sus hijos, esperando que respondan de igual manera y obtengan reconciliación, paz con nuestro Padre. Ese amor, esa gracia, esa oportunidad de reconciliación está abierto de par en par, esperando una respuesta. No lo posponga, no lo dejes a un lado. Hoy es el día de salvación, pero también abre tu corazón y recibe con fe, viva la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que no sea en vano, sino que sea para vida eterna.
porque la gracia de Dios, amada iglesia, no debe recibirse en vano. Ella produce un testimonio aún en medio de las paradojas y dificultades de la vida y abre los corazones en amor sincero. Y que de esa misma manera, si hay algo que haya quebrantado tu relación con tu hermano, que hoy sea el día de reconciliación. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra. Gracias también por tu gracia, Señor, recibida por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias incluso, Señor, por darnos la fe, porque responder a esa gracia no depende de nosotros. Sí, nosotros somos responsables en responder, Señor. Pero tú eres el autor y consumador de la fe. De manera que en esa salvación no hay nada en nosotros, Señor. No hay nada en nosotros en todo ese proceso. Todo proviene de ti y para ti. Y en esta mañana, Padre amado, más allá de los hermanos y visitas que nos acompañan, más allá de haber escuchado mis palabras, Señor, yo descanso que ellos hayan escuchado tu voz a través del texto predicado en esta mañana. Padre amado, yo solamente ruego, el que tenga oídos para oír, que haya escuchado la voz del Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.